Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay muchos momentos en el Evangelio donde el Señor les pide a los que allí están, a los discípulos, a la gente que se le acerca, les pide la fe para realizar los milagros. Y es casi, en muchos momentos, como recordarás, una condición sin la cual no hay esa posibilidad, ¿no? No siempre hace los milagros, hay gente que le pide y no lo hace, y tantas veces lo hemos comprobado nosotros. No es cuestión de... El Señor no es una especie de como de perdonad la comparación, ¿no? O sea, como una especie de máquina donde uno mete una moneda y sale lo que pide, ¿no? El Señor sabe perfectamente lo que necesitamos, pero bueno, eso es otro problema, ¿no? Pero quiero decirte que sí que es verdad que cuando el Señor quiere, cuando la gente le pide algo, pues hay diversidad de... Pues lo que el Señor está exigiendo siempre a esas personas es un punto de fe. Es que manifiesten realmente lo que creen, no lo que creen, sino que creen. Y nosotros entendemos también, por otra parte, que la santidad, que es un don divino, ¿no?, que se alimenta y culmina la vida de fe. Es decir, nosotros sabemos que la vida de fe es como un camino necesario absolutamente para entender y para vivir también la santidad. Necesitamos vivir toda nuestra vida con esa de fondo, hablamos esta mañana del amor de Dios, pues también de alguna manera necesitamos también vivir nuestra vida con ese sentimiento, ese sentido también de fe. Y cuando uno piensa en la vida de la Iglesia, ¿no?, pues, y cómo se ha extendido la fe, o piensa también en la obra y cómo ha ido creciendo a lo largo de los años o de los siglos en la Iglesia, también la Iglesia, pues lo que ve fundamentalmente son hombres y mujeres que han creído, que aquello que el Señor les decía, o aquello que han escuchado, o aquello que han practicado tenía su consecuencia, ¿no? Su consecuencia. Y los hombres y las mujeres de fe nos han enseñado, por otra parte, los santos, en definitiva, nos han enseñado lo que es vivir de fe. Tanto porque ellos lo han vivido y nos han ido mostrando también a través de su vida cómo la confianza que han tenido siempre en Dios ha ido dando frutos, como el panorama que ellos mismos nos han presentado ante lo que significaba creer en Dios, creer en Dios y creer en la eficacia de esa fe, es decir, lo que el Señor saca de ahí, ¿no? El Señor siempre lo pide, es decir, pensad, ¿no?, el panorama que supone, pues, concretamente para la obra, pues lo que el Padre o lo que nuestro Padre en un momento dado plantea a aquellos primeros y aquellas primeras, ¿no? Se necesitaba una vida de fe, necesitaba una creer, estar convencidos de que aquello que parecía un sueño, de hecho era un sueño, podía ser realidad. Es verdad que el camino era muy arduo, que había que luchar mucho, que había que, sobre todo, que tener mucha fe, que había que trabajar mucho, pero que aquello era una posibilidad, porque Dios lo quería. Porque Dios lo quería. Los hombres y las mujeres que han vivido esas vidas y que se han dejado la vida en eso, lo han hecho porque Dios lo quería, lo pedía. Porque Dios lo pedía. Y han tenido fe en esa palabra de Dios. El ejemplo, por antonomasia, es Abraham, del que nace toda
el camino de la redención. Bueno, nace evidentemente del pecado, ¿no? Y de la promesa de la redención desde el principio, pero Abraham, en concreto, el nacimiento del Mesías y la encarnación. El pueblo de Dios, el pueblo elegido, es la figura de la fe, es Abraham, nuestro padre en la fe, dice la liturgia de la Iglesia. Nuestro padre en la fe. ¿Ha creído? ¿Y qué creyó? En que Dios le hablaba. Y le dice, sal de tu pueblo, vete a la tierra que yo te prometo. Y sale con todos los suyos, y sale a un sitio que no conoce, pero se fía de Dios. Cuando le dice que va a tener un hijo, ya en edad avanzada. O cuando le dice que a ese hijo, que es el hijo de la promesa, lo sacrifique. Y Abraham, hombre de fe, sube al monte con el niño a sacrificarlo, si era el hijo de la promesa. Claro, es impresionante. O a Moisés, que leíamos esta mañana, ¿verdad? Cuando el Señor le dice, vuelve a Egipto, donde has sido expulsado, no has huido porque te mataban, vuelve y dile al faraón que te llevas al pueblo. Claro. En términos humanos o actuales podría decir a Moisés, y perdón la expresión, pero Señor, ¿de qué vas? ¿No? En sentido, bueno, es que no, parece mentira que no. No, obedece. La obediencia de la fe. Claro, es el prototipo, ¿no? Especialmente Abraham, de esa fe. Y después los santos nos enseñó también ese camino de la fe. ¿Qué medios tenemos que poner nosotros para lograr esa santidad, que en mi vida de fe vaya por un camino también de confianza? ¿Qué medios tenemos que poner? Y los medios no son tan difíciles. Sabemos muy bien que los medios que tenemos son los de siempre, como decía nuestro Padre en Camino. Por supuesto, el Evangelio, por supuesto, el cumplimiento de las normas, porque son una manifestación clara de fe. La esperanza segura, también. Los sacramentos que recibimos habitualmente, semanal o diariamente, y que hemos recibido a lo largo de nuestra vida. La realidad sobrenatural que en un alma hay cuando entra en la Iglesia a través del bautismo, o a través de los sacramentos, la gracia sacramental que se da en cada sacramento santificante o sacramental propiamente de un sacramento, a través de esa fe en la vida sobrenatural, en la gracia que Dios entra, que Dios nos da y creemos. La vocación que Dios te ha dado también es un acto de fe en el fondo. Tú has respondido que es el Señor hace muchos años, lo haces a diario, dices al Señor que sí otra vez, pero también es un acto de fe, una confianza en Dios, en saber y en vivir sabiendo que Dios te ha llamado. Que Dios nos ha llamado. Me fío de esa llamada de Dios. Es evidente que esto en el cielo será distinto, porque allí lo único que habrá es amor, caridad, y no hará falta la fe. Veremos al Señor y entenderemos todo lo que es nuestra vida, y entenderemos también lo que significa, pues lógicamente, la vocación y todo lo que conlleva la vocación. Ahora vivimos de esa fe. Sé que Dios me ha llamado, me fío de Dios. Y de ahí mi fidelidad. Y toda esa realidad sobrenatural de mi vida, que tiene manifestaciones externas e internas también, prácticas interiores, ¿no? La oración, la mortificación. Fijaos, ¿por qué nos mortificamos? ¿Por qué vivimos una vida de penitencia, quiero decir?
¿Por qué vivimos unas pequeñas mortificaciones o una serie de cosas que cada día nos unen a la cruz? Por fe, porque sabemos la eficacia de la cruz. Porque además tiene toda la componente, ¿no? Es decir, porque además porque me ayuda a dominar mi cuerpo, porque además me une a la cruz de Cristo, porque además me hace mucho bien, porque, en fin, 1000 cosas, ¿no? Lo mismo que esta mañana hemos vivido. Es decir, ¿por qué comulgo cada día? Porque necesito de Dios, alimentarme de Dios, por supuesto, pero sé, y estoy viviéndolo, cada vez que participo en la Santa Misa, como hablábamos ayer, sé que participo de Santa Misa, que estoy haciendo un acto de fe. Señor, tú estás aquí. Tú me has llamado. Tú me perdonas. Yo vivo de ti. Me alimento de ti. Me alimento de ti. Dios nos está pidiendo también a ti y a mí, como a aquellos hombres y mujeres del Evangelio, que tengamos fe, que manifestemos nuestra fe a través de todo esto. Porque además Él sabe perfectamente que es el fundamento de toda una vida cristiana y toda una labor sobrenatural. Que se basen todas tus obras, dice San Agustín, que se basen todas tus obras en la fe. En la fe. Que tus obras tengan por fundamento la fe. Porque creyendo en el Dios te harás fiel. Creyendo en Dios, fijaros la unidad que está a la fe, a la fidelidad. Creyendo en Dios te harás fiel. No es solamente, por tanto, una adhesión intelectual a unas verdades que Dios ha revelado, que también es, lo proclamamos cada domingo en el credo. Por ese credo, por esas verdades sobrenaturales reveladas por Dios, muchos hombres, como un acto de fe, han dado la vida. Han dado la vida. Han defendido lo que creen. En el fondo también, fijaros, la labor sobrenatural, la labor apostólica hoy día, también cuando nosotros defendemos ante una sociedad pagana o apartada de Dios unas verdades de fe sobre la vida, sobre la educación, sobre lo que queráis, verdades de fe o verdades cristianas, o coherencia de vida, simplemente, algunas no son hay cosas que sí son de fe, otras cosas no, pero vivimos una vida coherente, porque defendemos esas cosas que son derechos de los hombres, a la propiedad, a la educación, también porque estamos creyendo, porque creemos. Porque creemos. No porque, como algunos interpretan, ¿no? Pues seamos fanáticos. Sino porque a mí me conmueve mucho saber que muchas personas, otros cristianos anteriores a mí, han dado la vida por esas cosas. Han dado la vida por esas verdades. Esa es la fe que Dios me pide, operativa, es decir, con obras, con hechos de vida. Todo lo que tú haces cada día, al fin y al cabo, es un acto de fe. Por tanto, el trabajo, las normas, la vida de familia, la formación, tu labor apostólica, tus amistades, tu trabajo profesional, por supuesto, todo lo que haces, todo lo que te haces, tiene un sentido también de fe, es decir, estamos manifestando a través de todo eso lo que creemos, lo que vivimos, el amor que a Dios tenemos, lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Ha puesto en el corazón. La fe, por tanto, es la primera condición para llevar una vida divina. Y creo que si la vivimos así, permite ver también en los acontecimientos de cada día, permite ver también en los acontecimientos ordinarios la mano amorosa de Dios, nuestro Padre,
y la trascendencia de las acciones realizadas todos los días en unión con Cristo. Este es un punto muy interesante, por otra parte, me parece, porque nos puede ayudar también a entender, ¿no? A entender cómo veo yo las cosas, cómo veo yo a Dios en las cosas. Ver la mano de Dios, la mano amorosa de Dios en las circunstancias de cada día, te decía, en las circunstancias de cada día. Esas acciones realizadas en unión con Dios. Al fin, fijaros, no, esto es, en el fondo, es también la vida o la visión sobrenatural que nos da la fe. ¿Por qué me están pidiendo? Y yo mismo me di cuenta, por otra parte, no es que me lo pidan, que detrás de cada acontecimiento tengo que ver al Señor y su mano amorosa. La providencia divina, ¿te acuerdas? El cuidado amoroso que Dios tiene por sus criaturas. ¿Cómo veo yo ese cuidado amoroso que Dios tiene por mí? La fe. ¿Cómo veo yo también la acción de Dios en mi alma o en las almas de los demás? ¿O por qué, Señor, estas cosas que a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué, Señor, permites esto? ¿O qué me estás haciendo tú, Señor, a través de este acontecimiento? La fe. Permite ver la mano amorosa de Dios en todas las circunstancias. Hay hombres y mujeres, evidentemente, y además es lógico, que en momentos de dramáticos, de persecución, de exigencia personal, pues se han planteado esa pregunta tremenda, cuando ha habido pues cosas terribles en la vida de los hombres, como el Holocausto, como yo que sé, como queráis, ¿no? Digo, como momentos de persecución terrible, donde muchos hombres han preguntado: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y sin embargo, es impresionante ver cómo, a pesar de eso, de esa persecución, tantos hombres y mujeres a lo largo de los siglos han mantenido la fe. Acuérdate de aquello que contaban, por ejemplo, de Japón, ¿no? Cuando, después de unos siglos de fe católica, pues se persigue esa fe hasta dejarla, hasta erradicarla. Pero pasan los siglos, unos 3 o 4 siglos, no sé cuántos, y cuando Japón se vuelve a abrir y aparece otra vez un misionero, se encuentra con cristianos que habían mantenido en esos siglos, sin medios, sin sacerdotes, sin sacramentos, sin formación, la fe que recibieron de sus padres, abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Está en el corazón de los hombres. ¿Cómo se plantea nuestro Padre la labor de la obra o el comienzo de la obra cuando está Él solo? Es un acto de fe. O cuando es perseguido, o cuando económicamente es imposible, o cuando manda a hijos suyos a un país a empezar y no les da más que la bendición de una imagen de la Virgen, si la tiene. La fe. O cómo nos planteamos nosotros también, pues eso, ¿no? Afrontar un curso nuevo, o una labor distinta, o una tarea que se nos presenta por delante, aunque sea pequeñita, la eficacia que tiene esa tarea, aunque sea breve o sea pequeña o sea tal, la fe. Todo es eficaz, todo. Hasta tu enfermedad, hasta tu limitación física, la mía también. Todo es eficaz. Por eso vemos la mano de Dios ahí. La mano amorosa de Dios en esa providencia. Porque permite el Señor que yo, que tengo una vida antes muy activa, la tenga tan pasiva. Sino, no porque la quiera tener pasiva, ¿no? Sino porque mis limitaciones físicas me impiden hacer muchas cosas que antes podía hacer. Ten fe. Porque pues ahora me toca pues una labor distinta, donde antes había frutos o tenía una labor tal, pues, y empezar de nuevo, pues ten fe. El Señor puede permitir muchas cosas en nuestra vida y durante largos periodos de tiempo a veces.
una especie de velo que parezca que denso e impenetrable, ¿no? Que no me deje ver. O por la aridez de mi corazón, o por la falta de mi inteligencia, o porque me faltan, a veces puede pasarnos, ¿no? También los consuelos sensibles. Y parece que estoy arando en el mar, ¿eh? A un hijo mío que se encontrara en ese estado, le diría yo, decía nuestro Padre, que que quizás ha tenido poca vida interior, o quizá ha tenido mucha, pero ahora el Señor dice, quiere probarte. Tu alma parece como una cisterna vacía, y esto lo dice nuestro Padre por experiencia personal, no es porque lo diga en general. Pues busca el amor de Dios, buscad al Señor y fortaleceos, buscad siempre su rostro. Pero con el mismo empeño que se pone cuando se quiere conquistar un amor humano, bueno y limpio. Persigue tú también así el trato con Dios. El trato con Dios. Y añade después, aguay siempre, cada uno de vosotros, con la ayuda de Dios, unitrino, escondido en vuestra alma, puede lograr no ser nunca una cisterna vacía, sino un pozo que suba y suba hasta que emane una fuente de agua clara, espléndida, agua de amor. Pero en esta tarea, hijas y hijos míos, habéis de poner todo el corazón. Todo el corazón. Hay que poner todo el corazón. Ejercitar la fe. Porque sabemos que Dios nos concede todo lo necesario para ir hacia adelante en nuestro camino de santidad. Poquitos a poquitos, sí, pero las cosas salen. Como dicen en Valencia, poquet a poquet, arriba a canet, dicen, ¿no? Pues sí, poquito a poquito. Las cosas salen. Lo hemos visto en nuestra vida, yo lo he visto en tantas almas también, ¿no? Donde la tarea que tenían por delante era ingente, difícil, complicada. Los curas tenemos como ejemplo el cura de Ars, un pueblo pequeño, lleno de miseria y de falta de fe, y lo que acaba siendo. Nosotros tenemos todos la historia de la obra, ¿no? Es decir, tantas cosas. La historia personal de cada uno, en el fondo, es una historia de fe, la nuestra, ¿eh? Cómo el Señor ha podido hacer contigo esas cosas, o cómo ha hecho a través de ti tantas cosas buenas, aunque sean pequeñas y pocas, pero tantas cosas buenas. No olvides también que esa fe, en cierta manera, envuelve cierta oscuridad también, ¿no? Por nuestra debilidad de captar lo divino. Porque siempre nos encontraremos con dificultades, siempre se nos pondrán por delante esas dificultades, ¿no? Por supuesto, están ahí. La primera a nosotros. Nuestras propias miserias y nuestras limitaciones siempre están ahí, ¿no? Pero es combinable perfectamente, aún en esa oscuridad, la fe siempre es luz. Y cuando confiamos en esa luz, que Dios está ahí detrás, acaba iluminando toda la estancia. Porque Dios no se deja ganar en generosidad, y es verdad. ¿Cuántas veces encontramos la luz de las cosas que Dios nos dice a través de la oración y entendemos que aquello pues va a salir de esa manera, porque el Señor lo quiere? Se equivocan, lamentablemente, dice nuestro Padre, los que subrayan un tanto la oscuridad de la fe, la inevidencia intrínseca de la verdad revelada y sobrenatural. Se equivocan, porque la fe, sobre todo, es luz. Fuera de la luz de la fe, fuera de la luz de la fe, están las tinieblas, la oscuridad natural ante la verdad sobrenatural y la oscuridad infranatural
que es consecuencia del pecado. Se equivocan, lamentablemente, los que subrayan tanto la oscuridad de la fe. La oscuridad de la fe. Y no es solamente esto que nos planteamos hoy, que te planteo yo en la oración, también un sueño. No solamente es un sueño, es decir, no es un planteamiento de decir qué bonito es esto, pero después la vida es otra cosa, no. Los santos no han sido hombres soñadores, sin más. ¿Han soñado? Sí. Han sido hombres de fe, almas gigantes, humildes, operativos, leales, que han acogido la promesa de Dios con la seguridad absoluta de la fe y han acogido esa promesa que se cumpliría, ¿no? Y con esa certeza también, esa certeza han hecho la obra que Dios les pedía. ¿Te acuerdas de aquellas palabras de nuestro Padre? La obra viene a cumplir la voluntad de Dios. Por tanto, tened una profunda convicción de que el cielo está empeñado en que se realice. Profunda convicción. Pero no por mí, sino porque viene a cumplir la voluntad de Dios. En mi vida, el cumplir la voluntad de Dios tiene que estar transmitido, tiene que estar fundamentado en la convicción de la fe. Dios lo quiere, te lo decía antes. Y me lo digo a mí también. Dios lo quiere. Y ya está. Eso es lo que vale. Eso es lo que me mueve. Dios lo quiere. Pidámoslo al Señor. Es impresionante y está muy bien explicado en aquella encíclica Redentoris Mater de Juan Pablo II, la fe de la Virgen. Es todo un canto, esa encíclica, a la fe de María. ¿Cómo es posible que María entendiese, tuviera la fe de que aquel niño recién nacido en la pobreza más absoluta era Dios? Es Dios. ¿O cómo entiende que aquel niño que ni siquiera sabe ni hablar, ni andar, ni nada, es Dios? O ese hombre, hijo suyo, que está en la cruz, muerto, desangrado, humillado, traicionado, es Dios. La fe de la Virgen. Esa es la que tenemos, la que el Señor también nos pide a nosotros. La confianza absoluta en que quien nos pide lo que nos pide es el Señor. A través de la obra, a través de lo que sea, de la oración, nos lo pide el Señor. Tu santidad, te la pide el Señor. La eficacia apostólica, la que sea, te la pide el Señor. Señor, hazme un hombre de fe, una mujer de fe, que confíe, que tenga esa confianza en ti. Con esa confianza en ti. ¿Te acuerdas? Intermedium montium per transibum aquae. A través de los montes traspasarán las aguas, pasarán las aguas. Pues pasarán. Pongamos toda esta oración nuestra y esta confianza en manos de la Virgen y pidámosle a ella que transmita al Señor nuestro deseo de ser hombres y mujeres de fe. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.